Yo quiero empezar con este versículo, está en Daniel 3, del 17 al 18. Daniel 3, del 17 al 18. Dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este versículo están hablando los amigos de Daniel cuando iban a ser lanzados al horno de fuego. Y cuando ellos vienen y los van a lanzar, ellos le dicen al rey: mira, rey, nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar de esto, y así Él lo va a hacer. Pero en el versículo 18 dice: pero si no nos libra de esta, igual no lo vamos a adorar a tus dioses. ¿Qué quieren decir? Así no pase lo que yo quiero, igual te voy a adorar, Padre, igual te voy a bendecir, igual me voy a gozar. Y este versículo hace muchos años atrás llegó a mi vida. Uno a veces lee la Biblia, pero hay unos días en que uno lee la misma palabra y como que la ve de una manera diferente. Y ese versículo, el 17, yo amén, el Señor nos va a librar. Pero cuando leí el 18 ya no me gustó tanto. Y como que no le puse cuidado. Uno a veces como que no quiere ser consciente de lo que la palabra dice. Entonces lo bueno, que chévere, pero lo que uno no le cuadra tanto, como que no. Pero ese versículo rondaba en mi cabeza hasta que pasé una situación en la que no tuve algo que yo quise, y el Señor me dice: ¿qué vas a hacer? ¿Aún me vas a adorar? ¿Aún vas a ir a la iglesia? ¿Aún vas a alabar? ¿Aún vas a alzar tus manos? Y ahí entendí lo que decía ese versículo. Y la palabra que hoy les traigo se llama déjalo en el altar. Dígale a la persona que tiene a su lado: déjalo en el altar. A veces hay circunstancias en nuestra vida, como estamos hablando de este versículo, en que por más que nosotros oramos o queremos algo, no vemos las cosas, como que no estuviera pasando nada, como que las cosas no estuvieran pasando, o tal vez la respuesta que recibimos fue un no, y entramos como en como en un confrontamiento con nuestra fe y decimos: pero si Dios es esto, ¿por qué me dijo no? ¿O por qué no pasó esto en mi vida? Y como les digo, todo este año el Señor me ha confrontado mucho con esta palabra de Daniel, pero también con dejarlo en el altar. Y eso fue lo que pasó cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo en el altar, a su único, a su amado, a su promesa, a su sueño. Y le dijo: déjalo en el altar. Dios quiso decirle: no hay nada más importante que yo, no debe haber nada más importante que yo en tu vida. Yo necesito a que eso que tú amas tanto lo dejes hoy en el altar. Y eso fue lo que hizo Abraham en ese momento. Y como vamos a hablar de sacrificio, que casi no nos gusta, pero que es una palabra que tenemos que oír, yo les quiero preguntar: ¿qué debemos sacrificar? ¿Qué debemos sacrificar en el altar? ¿Qué debemos sacrificar? Codea a la persona que tiene a su lado, que hay unos dormidos por ahí. Y escuchen esto: ¿qué debes sacrificar en el altar? Todo aquello que te robe el gozo del Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado: todo aquello que te robe el gozo del Señor, lo tienes que sacrificar. Y si usted se pone a pensar en ese momento, si yo les pusiera aquí el micrófono a todos, o los dijera así a quemarropa: ¿qué te está robando el gozo a ti hoy? ¿Qué te está robando el gozo a ti hoy? ¿Qué te está robando el gozo a ti hoy? Pueden ser cosas diferentes, pueden ser situaciones diferentes, pero todo lo que te esté robando el gozo del Señor, eso es lo que debes sacrificar. Y yo reuní esto en 3 cosas que a veces nos roba el gozo del Señor. Tal vez hayan más, pero yo lo resumí en 3 cosas. ¿Qué cosas nos roba el gozo del Señor? La primera, las personas. A veces pasamos mucho tiempo de nuestra vida tratando de que alguien cambie,
de que porque no conoce, pero es que yo le he dado palabra, pero es que yo le leo, pero es que yo oro, pero yo vengo a las alboradas, pero es que yo le digo, pero yo le doy cantaleta, yo me quedo callada. Y a veces las personas nos roban la paz. Si tú estás orando por alguien, por un esposo o una esposa no convertida, si estás orando por un hijo pródigo, si estás orando por un jefe o compañero de trabajo y estas personas te están robando la paz, lo tienes que dejar en el altar porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Un hijo pródigo, no digo que uno no le duela a sus hijos, pero si eso te roba el gozo del Señor, lo tienes que dejar en el altar. Yo tuve que dejar a mis dos, pero específicamente a mi hija mayor. Yo les he contado acá que nosotros tuvimos una pérdida de nuestro primer bebé, nació nuestra segunda hija con mucho problema en el embarazo, casi la pierdo, bueno, fue tenaz. Entonces cuando nació mi hijita, fue con mucho temor. Cuando ella nació, y como era prematura, aparte de todo, era muy chiquitica. Ella duró una semana en la UCI y ya cuando ya le dieron salida, ya yo me la llevé a la casa. Pero yo no tenía vida, aunque era la petición, mi sueño hecho realidad, mis lágrimas, verlas ahí, el fruto de toda la oración. Yo no me gocé con ella los primeros meses de vida, porque para mí era como una carga. Yo no podía dormir, yo le ponía la mano aquí en la barriga a ver si estaba respirando, y como los bebés respiran a veces rápido, a veces despacio, entonces yo, cuando dejaba respirar yo me paraba, yo no dormía. Los 3 primeros meses de la vida de mi hija, realmente yo no me los gocé. Realmente fue un calvario para mí, porque yo sentía que la vida de ella estaba en mis manos y que si yo no estaba pendiente de ella, entonces algo le iba a pasar, o muerte súbita, o que se vomita. Bueno, eso que a uno le cuentan todas las 1000 historias y uno se acuerda de eso. Y yo no disfruté a mi hija, yo no estaba comiendo bien, pues no dormía de día, no dormía, eso fue horrible. Y me acuerdo que cuando llegué a cumplir 3 meses, las mamás que son tan sabias y tan lindas, mi mamá llegó a mi casa un día y vio a la niña y me vio, yo siempre he sido delgada, pero pues estaba mucho más delgada, con ojeras, bueno, y ella me dijo: tú no estás disfrutando a tu hija. Yo sí, mami, yo sí disfruté. Yo por dentro que lloraba. Yo sí estoy disfrutando a mi hija. Tú no la estás disfrutando. ¿Y sabes qué vamos a hacer hoy? La vamos a entregar al Señor. Yo, ¿qué? Porque yo sentí que si yo le entregaba a mi hija al Señor, se la iba a llevar. Se iba a morir. Eso pensé yo. Y cuando ella me dijo esas palabras, hoy vamos a entregar a Hannah al Señor, yo le dije no. Y yo me puse a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Le dije, no soy capaz, la vamos a entregar, porque hasta que tú no lo hagas, tú no vas a descansar. Porque esto que debería ser una bendición para ti te está robando el gozo, y eso no debe ser así, no está bien. Y yo le decía, y yo ya no le dije que no, pero yo lloraba y yo no ni me paraba de ese lugar porque yo tenía mucho miedo. Yo no quería entregarle el control de mi hija a Dios, porque yo dije, y si yo ya no tengo el control, entonces, y si Dios se la lleva, ¿yo qué voy a hacer después de todo este dolor? Bueno, tantas cosas, hasta que al final, como buena hija, le hice caso a mi mamá, y porque sabía que lo tenía que hacer. Yo no podía seguir así porque yo me iba a morir. O sea, yo no podía tratar de ser Dios con mi hija, porque yo ya estaba muy desgastada. Y ese día me acuerdo que fuimos a la habitación de mi hija y mi mamá la tomó en las manos y nos arrodillamos. Yo no fui capaz de orar, sino que ella oró por mí. Y mi mamá hizo esa oración de entrega. Yo, mejor dicho, lloré, pero al final yo también le dije al Señor que se la entregaba, que ella me lo había dado, pero que era de él. Bueno, toda esa oración de entrega la puse en el altar. Y les digo, esa noche dormí como hacía 3 meses no había dormido, porque entendí que es que no son mis fuerzas. Por más que tú quieres que tu esposo o tu esposa cambie, tú no tienes el poder para cambiar a un ser humano. Y eso hay que entenderlo. A veces queremos nosotros cambiarlos. A veces queremos que el hijo así, y lo que hacemos es atosigar las personas, creyendo que es en nuestras fuerzas o nuestras palabras las que van a cambiar la persona. Y hoy es el tiempo de dejar en el altar o a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu jefe o a la persona que te está robando el gozo del Señor.
Puede ser alguien que te esté maltratando verbalmente o te esté dañando emocionalmente. Hay que dejar a esa persona en el altar. Y si me la quita, y si pasa esto, el Señor tiene los mejores planes, más que los de nosotros para esa persona. Amén. Y les quiero decir algo. Dios sabe cómo llamar la atención de las personas, porque Él nos conoce. Si alguien sabe cómo llamar la atención de alguien, es Dios. Nosotros lo que hacemos es antes poner barreras para que la persona nunca llegue acá, por la cantaleta o el hostigamiento queriendo que venga. Amén. Entonces, lo primero que debemos dejar en el altar, ¿qué es? Las personas. La segunda cosa que debemos dejar en el altar son los sueños. Los sueños. Cuando nosotros ponemos un sueño, un deseo, un anhelo en las manos del Señor, ¿qué le estamos diciendo? ¿Sabes qué, Dios? Te doy el control. Este es mi anhelo, este es mi sueño, pero yo lo voy a colocar acá para que se haga tu voluntad y no la mía. La casa que tanto deseo, ese ascenso que tanto deseo, ese trabajo que tanto deseo, ese carro que tanto deseo, ese negocio, lo voy a colocar en tus manos. Cuando yo hago eso, le estoy diciendo al Señor, ¿sabes qué? Aunque yo quiero esto, sé que tú tienes mejores planes para mí. Que si esto no es, tú me vas a dar algo mejor. Y confío, pero eso no te está robando la paz. Es que si no tengo esa casa, yo no voy a ser feliz. Es que si no tengo ese ascenso, entonces no. Y nos roba el gozo. Y el sueño se convierte en una amargura eterna en nuestra vida. Dejar las cosas en las manos del Señor. Y en este punto quiero hablarle rápidamente de Ana. ¿Se acuerdan de la historia de Ana? La mamá de Samuel. Ana por muchos años estuvo orando por un hijo, porque ya no podía, ya era estéril y ella quería tener hijos y ella lloraba y lloraba y quería tener hijos, pero no pasaba nada. Y Ana empezó a ir para abajo. Cayó en depresión. No voy a agrandar esto porque no vamos a hablar de Ana, pero Ana cayó en depresión. Ana no comía, Ana no quería nada, Ana no disfrutaba de las cosas que tenía, porque ese sueño que ella tenía no lo había visto aún realidad. Ella, el deseo de ser madre fue la cosa que ella pensó: si yo no soy madre, yo nunca voy a tener una realización personal en mi vida. O sea, si yo no tengo esto en mi vida, yo nunca voy a ser feliz. Y a veces nosotros tenemos eso. Si yo no logro esto, yo nunca voy a ser feliz. Es que hasta que si yo lo tengo, ya con eso se me arregla la vida. ¿Ya? Yo estoy feliz, ya con eso ya no, ¿para qué más? Y decimos así, y Ana tenía eso en su mente. El vacío que tenía Ana por su maternidad se convirtió en el enfoque principal de su vida, en su motor de vida. Yo voy a vivir para esto y si no lo tengo, eso me va a matar, pero yo necesito eso. Cuando las oraciones de Ana no eran contestadas por ese sueño que ella tenía, ella empezó a caer en depresión. Pero mire, que las cosas no salgan a nuestra manera no es un motivo para que no vivamos en el gozo del Señor. Porque ¿y si las cosas no salen a nuestra manera? ¿Y si eso que quieres se va a demorar aún más? O la respuesta es no, porque Dios tiene de pronto algo mejor. ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar si, como los amigos de Daniel, qué tal que le hubiera dicho, ok, yo no los voy a librar de esta? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa contigo si la petición por la cual tú estabas orando ahorita de pronto tiene un retraso? ¿Sigues acá con la misma fe o empiezas a desesperarte? Empiezas a dudar de que Dios existe. Porque a este sí, a mí no. Y es algo que nos empieza a mover. Mire, dejar en el altar las cosas no es fácil. Porque cuando uno deja las cosas, le está diciendo a Dios, ya no es mi voluntad, sino la tuya. En mi caso personal, y sé que por eso Dios está tratando este año conmigo tanto esta palabra, es porque mi forma de ser es a mí me gusta ser como cuadriculada en las cosas y entonces yo ya tengo el orden del día, entonces hasta ahora hago esto, eso. Me gusta ser así, no está malo ser así. Lo malo de ser así es cuando tú no permites que si no sale como tú lo tienes planeado, entonces se te desbarata todo. Eso es lo malo. Y yo soy muy así.
Y cuando Dios viene y algo no sale como yo lo tengo planeado, eso me empieza a mover el piso y me empieza a robar el gozo. Y el Señor me dice, si eso te está robando el gozo, está mal, lo tienes que dejar en el altar. El lunes que yo estaba repasando esa palabra, el Señor me dijo, no les voy a contar exactamente, después les contaré el testimonio cuando se dé, pero sobre algo que estamos orando en mi familia. Y el Señor me dijo, tienes que dejar esto en el altar. Y yo, pero yo ya lo dejé. Tienes que dejar esto en el altar porque eso te está robando el gozo. Y yo en ese momento, no estaba en mi casa, pero en ese momento, Señor, ¿sabes qué? Te voy a entregar esto. Te dejo esto en el altar y que se haga como tú quieras. A las 3 horas de eso recibimos una llamada que habíamos esperado casi durante un mes acerca de esa cosa que dejé en el altar en ese momento. Cada cosa que te esté robando el gozo son cosas que tú tienes que dejar en el altar. Porque cuando tú no dejas en el altar, estás bloqueando la bendición de Dios a tu vida. Porque Dios está esperando que tú confíes en Él. Cuando Dios le dijo a Isaac a Abraham, que sacrificara a Isaac, Dios sabía que no lo iba a matar. Pero Él quería ver realmente la fe que tenía Abraham. Él quería que Abraham mismo se diera cuenta si sí iba a ser capaz, si Dios era el más importante para él. Pero cuando tú entregas el control de las cosas, es como aceptar que ya tú no vas a tener el control. Y a un ser humano, cuando no tiene uno el control, eso uno lo desestabiliza y lo desespera. Y otra cosa que nos roba la paz son las circunstancias. Hablamos de personas, hablamos de sueños y hablamos de circunstancias. Y estoy hablando de deudas, hipotecas, enfermedad, situación financiera, despidos, etc. ¿Qué pasa cuando yo no rindo en el altar algo, o una persona, o un sueño, o una circunstancia? ¿Qué pasa en mi vida cuando yo no puedo rendir en el altar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les ha pasado a ustedes cuando ustedes ya identificaron que hay algo que les está robando el gozo? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué está pasando en su vida porque ustedes no lo han rendido? ¿Qué ha pasado? No hay gozo, no hay paz, hay desesperación. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué dijeron por acá? Desánimo, zozobra. ¿Ustedes creen que esa es la vida que Dios quiere que un hijo de Él viva? ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, fe, amor, dominio propio. Eso es lo que el Señor quiere, que un hijo suyo viva acá. Entonces, si tú no estás viviendo acá, no que no tengas circunstancias adversas, no. Pero si tú estás viviendo con esas cosas en tu vida, de angustia, de esto, algo está pasando, algo no estás dejando en el altar, algo estás cargando tú que no estás soltando porque te da miedo tal vez dejarlo en el altar. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. La primera cosa que pasa cuando, aparte de todas las que ustedes dijeron, cuando no rendimos las cosas en el altar, es la amargura. Amargura, diga, amargura. Mire, la vida es muy corta para nosotros estar amargados, esperando que pase algo para nosotros ser felices. ¿Ustedes no ven que el tiempo pasa muy rápido? ¿Ven que este año ya se acabó julio, ya vamos a empezar agosto y ya en 4 meses se acaba? O sea, las cosas van así. Yo creo que vayamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, rápidamente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Déjenme allí el versículo un momento. Aquí está hablando de la amargura. Lo primero que dice es: mírense bien, fíjense bien, examínense bien, que no haya en ustedes alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque si hay una raíz de amargura, la amargura bloquea la gracia de Dios en tu vida. Bloquea la gracia de Dios en tu vida. Y la otra cosa que dice es: y por ella muchos sean contaminados. Escuchen la versión Nueva Traducción Viviente, dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
La amargura es contagiosa. Una persona amargada amarga a todos. Un esposo amargado amarga a todos los de su casa. Una esposa amargada amarga a todos los de su casa. Un jefe amargado amarga a todos sus empleados. Un empleado amargado amarga a todos sus compañeros. ¿Ustedes han estado con una persona amargada? Uf. Ojalá no sea usted el amargado. Es fácil ver al otro. Pero una persona amargada, todo es malo. Todo es gris, todo es feo, nada sirve, nada pasa, todo me pasa a mí, todo. La amargura contagia, aparte de que bloquea, escuchen, bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, contagia también a los demás. Cuidado con la amargura. La segunda cosa que pasa cuando no rindo mi sueño o la persona, la circunstancia en el altar es la insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? No estar contentos con lo que se tiene. Miren, las cárceles están llenas de personas insatisfechas, que un día estuvieron tan insatisfechas con su vida que decidieron robar o meterse de mulas o ir a hacer ciertas cosas para obtener dinero porque estaban insatisfechos como estaban viviendo. Y aunque no todas las personas que están en las cárceles es por esto, la mayoría sí es por una insatisfacción en su vida. Cuando yo no veo que algo se cumple en mi vida, yo no lo rindo en el altar y eso me roba el gozo, hay una insatisfacción en mi vida. Y esa insatisfacción trae envidia, trae amargura, ya la vimos. Nunca disfrutas las cosas que tienes por estar pensando en la cosa que te hace falta. ¿Saben que Ana, la de la historia del hijo, el esposo tenía otra esposa que en ese tiempo se permitía, pero dice que el esposo amaba más a Ana que a todos. Le daba la mejor comida a Ana, la trataba lo mejor, las mejores palabras. Pero Ana nada de eso lo veía. Ana solo veía el vacío que ella tenía de ser madre y lo otro le resbalaba. La insatisfacción hace que tú no puedas disfrutar las cosas que tú tienes a tu lado. Y eso es triste, porque si tú no disfrutas lo que tienes, ¿cómo esperas que Dios te dé más? ¿Cómo le estamos pidiendo más cuando lo poco que tenemos o lo mucho no lo estamos disfrutando? Eclesiastés es un libro, ojalá lo puedan leer en su casa como tarea. Es un libro donde Salomón empieza hablando de la insatisfacción. Salomón tenía todo lo que ustedes quieran en esta época: plata, poder, mujeres, fama, posición, todo. Pero él empieza hablando en el libro: ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me gano yo con eso? Y empieza el que uno dice, bueno, alguien que no tenga. Pero este hombre tenía todo y aún así era un hombre insatisfecho, que no le veía sentido a la vida. ¿Y saben qué hizo Salomón? Dijo, yo voy a hacer un experimento. Yo voy a empezar a probar de todo. Que se los traduzco, empezó en esta época con droga, con mujeres, a comprar caballos, a comprar cosas, a ver qué lo iba a satisfacer a él, porque él podía hacerlo. Él tenía ese poder de hacer lo que quisiera, a ver qué lo iba a satisfacer. Y de los últimos versículos del libro, la conclusión de todo este experimento de Salomón fue: algo me he dado cuenta, y es que todo el hombre está en Dios. Después de haber hecho y deshecho, finalmente se dio cuenta que todo el hombre está en Dios. La insatisfacción solo te va a llevar a vivir una vida en amargura. Amén. Eclesiastés 3:13 dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Salomón sabe que se dio cuenta que habían personas que tenían menos dinero de él que eran felices. Porque él se dio cuenta, definitivamente la bendición no es tener plata, la bendición es poder disfrutar de lo que yo tengo. Porque hay gente que tiene mucha plata y no disfruta. O sea que no es tener plata lo que me va a hacer a mí disfrutar. Salomón se dio cuenta, lo que me va a hacer a mí disfrutar realmente en mi vida
es gozarme de lo que el Señor me ha dado, sea mucho, sea poco, pero eso va a ser mi gozo. Amén. La tercera cosa que trae cuando no entregamos en el altar, estancamiento. ¿Qué es el estancamiento? Que no avanza. ¿Qué más? ¿Qué es el estancamiento? No crece, no hay progreso. Estás en el mismo lugar una y otra vez, año tras año. ¿Cómo va con su vida? Sácale fotocopia el año pasado, lo mismo. El otro año, usted no cumple años, sino que lo repite. Y hay personas así que usted los deja ver 5 o 6 años. Ven, ¿y qué más? Te dice lo mismo, pasa lo mismo, la misma circunstancia, es lo mismo. Estancamiento, cuando tú no puedes disfrutar, cuando tú no le entregas al Señor en el altar, cuando tú no estás rindiendo, hay estancamiento sí o sí en tu vida. El pueblo de Israel pasó 40 años estancados, dando vueltas en el mismo punto, porque estaban insatisfechos, porque la queja era lo primero que salía de sus bocas. Y finalmente, por no cambiar esa conducta, esa generación nunca entró a la tierra prometida. Que no nos pase a nosotros, que aunque Dios tenga la bendición, nunca la veamos, porque la queja, la insatisfacción y la amargura no permita que podamos entrar a esa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Por no un día llegar y entregar y sacrificar ese Isaac delante del Señor. Amén. Y para finalizar, ¿cómo sacrificar en el altar? Ya entienden que hay que sacrificar. Ya saben por qué lo tenemos que hacer. ¿Quién quiere vivir en amargura, insatisfecho? Nadie. Entonces ya entienden por qué hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Que esta es la parte complicada. ¿Cómo sacrificar en el altar? Les voy a dejar una lectura para que la hagan en casa, no la vamos a leer acá. Génesis 22, 1-12. Génesis 22, 1-12 es cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. Pero yo les voy a dar 3 puntos. El primero, ¿cómo sacrificar en el altar? La primera cosa que necesitas es rendición. Rendición. ¿Qué es rendición? ¿Qué es rendirse? Entregarse. ¿Qué más? Humillarse. ¿Cómo? Cortar, soltar. Muy bien. En el diccionario dice, definición de rendirse en el diccionario: someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. ¿Cuántas veces estamos peleando con Dios? Es que es así, es que es así, es que es así, es que así, es así, 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 así y así. Y peleamos con Dios. Hoy es tiempo de: me rindo delante de ti, Señor. Yo amo esto, yo quiero a mi hijo, a mi esposo, la circunstancia, este sueño, lo amo, pero te amo más a ti. Y hoy lo entrego. Ya no quiero pelear contigo, ya no me voy a oponer a tu voluntad. Hoy lo entrego delante de ti. ¿Saben por qué? Porque hasta que usted no lo haga, usted no va a tener la bendición de vivir en el gozo pleno del Señor. Usted lo puede cantar: ay, sí, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero no lo vive. Y Dios, más que lo cante, quiere que usted lo viva. Amén. Entonces, rendirse, ser consciente de que debemos poner nuestro Isaac en el altar. Entender que en mis fuerzas yo no voy a poder hacer nada, no voy a poder cambiar a la persona que tanto quiero que cambie, solo es Él. Y escuchen esto, yo no estoy cuando a veces pensamos en la palabra rendirnos, pensamos entonces ya no voy a orar, ya me rindo, ya no voy a orar más por esta persona. No, escuchen. Rendición no quiere decir que deje de orar. Rendición quiere decir que deje de preocuparse. Siga orando, pero sin preocuparse. Siga orando, pero no permita que eso le robe el gozo. Yo en estos meses lo he entendido. Estábamos orando por muchas cosas en mi casa, pero me estaban robando tanto el gozo. Ahora sigo orando por las mismas cosas, pero ya con gozo. Ya no me estoy desesperando, porque Dios no quiere eso para nuestra vida. Amén. La segunda cosa que debemos hacer de cómo sacrificar en el altar es en reposo. ¿Qué es el reposo? Descanso. ¿Qué más? Confiar.
¿Cómo yo confío en algo o en alguien? ¿Por la fe? ¿Confianza? ¿Qué me da la confianza para creer? ¿Ustedes cómo creerían en mí? Que ustedes, no, bueno, muchos no me conocen. ¿Qué les haría confiar en mí? Conocerme, mi forma de ser, tener tiempos, no que me vean aquí parada, sino conocerme, eso les va a dar una confianza en mí. ¿Tú quieres tener confianza para tener paz? Porque entre más confío en alguien, más paz me va a dar estar con esa persona, o definitivamente no. Tienes que pasar tiempo conociendo a tu Señor, porque entre más tú lo conozcas, más paz te va. No, es que mi Dios es todopoderoso. No, pero es que mi Dios abrió el mar rojo en dos. No, pero es que eso te va dando una confianza y te va incrementando una fe y te está diciendo, uy, no, es que yo estoy confiando en el que es, porque voy a temer. Yo he empezado todo este tiempo, muchachos, este año, pensando en esa y meditando en esa palabra. Pero si Dios es esto, ¿yo por qué me siento así? Pero si Dios va por mí, ¿quién contra mí? Como dice la palabra. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empiezo a meditar y a pensar, sí, la palabra es real. Yo tengo que vivir y experimentar eso en mi vida. Amén. No es fácil. No es fácil. Y que yo les esté hablando de eso no quiere decir que yo ya, ya todo bien. Estoy en proceso, por eso les estoy hablando. Pero he podido dar unos pinitos en esto y he podido experimentar la paz en medio de la tormenta y me he dado cuenta si es verdad que puede haber paz en medio de la tormenta. No tiene que estar todo perfecto para que yo experimente la paz. Puedo tener el gozo aún a pesar de, y eso es lo que yo les quiero compartir. Yo estoy en mi proceso y he experimentado cosas que he visto que la palabra es tan real que se los quiero dejar a ustedes también. Hebreos 3, 18, 19. Hebreos 3, 18, 19. Dice, voy a leer acá. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, vemos que no entraron a causa de la incredulidad. Dice ya en el 19, y vemos que no pudieron entrar en el otro, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué no entraron en el reposo del Señor? No entraron en el reposo del Señor por la incredulidad de que en Él iban a encontrar paz. Porque a veces estamos esperando que se solucione para experimentar la paz. Y hoy yo les vengo a decir, no necesitan que se solucione para experimentar la paz y el gozo. Tienen que rendirlo en el altar y entonces van a tener la paz. Amén. Así es que actúan las cosas con Dios. No esperes hasta que se convierta tu esposo para ser feliz. No esperes hasta que tengas el ascenso para ser feliz. No esperes que tu hijo regrese si se fue. No esperes que te salga la visa para ser feliz. No esperes que cuando yo viva en Estados Unidos, entonces ahora sí voy a ser feliz. No. Porque cuando vayas allá vas a querer otra cosa y entonces tampoco vas a ser feliz. Porque si tú no aprendes a vivir satisfecho con lo que tienes, nunca vas a aprender a vivir satisfecho con nada. Le va a pasar lo de Salomón, tenía todo igual, era infeliz en su vida. El Señor hoy te está diciendo, puedes experimentar gozo, paz, aunque no tengas lo que quieres en este momento. ¿Y quién no quiere eso en su vida? Yo sé que todos queremos las bendiciones ya, en el instante, amén. Dale un aplauso grande al Señor. Sé que todos queremos las bendiciones ya, pero es mucho más importante la paz. Todos los suicidios que hay, que se ha disparado de una manera brutal, es gente sin paz. Es gente sin paz. La paz es algo de valorar y atesorar. La paz te la da el Señor cuando tú rindes en el altar la situación y le dices, no es a mi manera, es a la tuya, Señor. Pero la paz sí se puede conseguir a pesar de que la situación siga como esté. Amén. Y la tercera cosa de cómo sacrificar en el altar es dejándolo ir. ¿Dejando ir qué? ¿Qué es dejar ir? ¿Ah? Despegarse.
Acuérdense, no es dejar de orar, despegarse. Tal vez aquí hay una persona soltera que tiene un hombre o una mujer que usted sabe que no le conviene. Y es difícil despegarse aunque usted sabe por dentro que no le conviene. Pero déjelo ir. Suelte. Descargue. Descargue en el Señor. Es la única manera que como cristianos y como seres humanos vamos a poder vivir. Porque aquí nadie le puede garantizar una vida sin problemas. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Salmo 31, 14 y 15. David aquí le está diciendo algo muy lindo al Señor. Salmo 31, 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos, ¿qué? Están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. ¿Qué dijo David aquí? Lo soltó. ¿Sabes qué, Señor? Yo confío en ti. En tus manos están mis tiempos. De ahí para allá no me interesa. En tus manos están mis tiempos. Lo voy a dejar ir. Las cosas que sean, aunque sean difíciles para nosotros. Y volviendo a Ana, ya para terminar, Dios no le otorgó su deseo a Ana hasta que ella no se lo entregó al Señor. Si saben la historia de Ana, después de toda la amargura, depresión y todo, ella un día decidió ir donde el Señor y rendir su deseo delante de Él. Lo rindió. Yo amo y quisiera ser mamá con todas las fuerzas de mi corazón, pero ese día por primera vez ella, en vez de llorar y quejarse, rindió eso delante del Señor, ese deseo y ese sueño. Cuando se fue y lo rindió, ¿cómo nos dimos cuenta que fue real? Porque dice la palabra que ella oró y se fue y comió y ya nunca más estuvo triste. No porque hubiera quedado en embarazo ya, no. Ella lo rindió, lo dejó y se fue y ya nunca más estás triste y empezó a comer. Ella lo dejó, ella descansó y vemos que ella sí hizo una oración sincera porque vemos la actitud de ella fue totalmente diferente. Al tiempo, ella quedó en embarazo. Ya para terminar les quiero decir esto. Hace unos 5 años atrás, cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados de nuestro segundo hijo, nosotros vivíamos en un apartamento y pues ya empezamos, me acuerdo que una vez mi mamá nos dijo, bueno, y si ustedes finalmente en algún momento han pensado cambiarse a un lugar más grande, ¿por qué no empiezan a visualizarse desde ya que ya van a ser el segundo bebé y para ya organizar las cosas? Y con Debo dijimos, bueno, pues sí. Entonces empezamos la búsqueda de casas. Y un día yo buscando, yo creo, alguna vez conté esto, alguna vez viendo en internet clasificados, vimos una casa que nos pareció chévere y entonces hicimos la cita y fuimos a ver la casa. Resulta que cuando llegamos a esa casa nos dimos cuenta que era una casa que hace muchos años atrás, cuando mi hija estaba, la mayor tenía como un añito, una vez salíamos de un taller que la teníamos a ella y por ver, la verdad eso fue por ver, vimos que estaban haciendo unas unidades nuevas y había la casa modelo y mi esposo dijo, entremos como por ver. Y entramos y no, pues la casa maravillosa, eso, pero dijimos, no, eso inalcanzable, pero dijimos, la casa de nuestros sueños en algún momento. Bueno, después de 4 o 5 años después de eso, llegamos a esa casa, era la misma casa, era la unidad, ya había sido construida hacía como 3 años, pero esa casa estaba desocupada, estaba nueva. Entonces nosotros dijimos, no, Dios no la guardó, uy, maravilloso, Dios, aleluya, Dios tan grande, la unidad ya lleva 3 años de construida y mira, y nos guardó esta casa nueva, no, esa es la de nosotros, el Señor, mejor dicho, maravilloso, estábamos nosotros diciendo, Dios es fiel, eso mejor dicho. Y cuando empezamos el proceso y vimos el precio, dijimos, bueno, tenemos que acceder a un préstamo porque no nos alcanza para la casa. Y fuimos, etcétera. Y nunca pasó nada, no nos salió un préstamo por ningún lado. Y tratamos de hacer, porque no, es que esa es la casa, es que esa es imposible que no sea, con todo lo que, 2 años sin ocupar, no, esa es, y nos la dejaban súper, mejor dicho. Pero no, y nada, hasta que me acuerdo que mi esposo siempre pasaba
después él me confesó. Él siempre pasaba por la unidad y pasaba por detrás de la casa y pasaba por detrás y siempre pasábamos por esa casa y porque da justo como a la calle, la parte de atrás, entonces la veíamos y pasábamos hasta que hicimos tantos intentos y oramos tanto y no se nos dio lo del préstamo, que dijimos definitivamente entonces no es esta casa. Pues todo parecía indicar que sí, pero finalmente no. Y una vez con mi esposo dijimos, no dijimos dejémosla en el altar exactamente, pero dijimos, ¿qué fue lo que la palabra exacta? Bueno, como despeguémonos, como ya cerremos este capítulo porque esta no fue, despeguémonos. Y yo hice eso en mi casa y yo, sin embargo a mi esposo le costó un poquito más despegarse, él seguía dando vueltas hasta que ya definitivamente dijo, ok, esto no es, ya vamos a despegarnos, a dejar y a renunciar a eso porque no es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hicimos eso, sin mentirles, como a las 3 o 4 semanas, por un milagro de Dios, porque ni entendemos qué pasó, salió el préstamo. Entonces, cuando tú renuncias a algo y le entregas las cosas a Dios, el Señor necesita ver también tu fe. Si no hubiese sido esa casa, ok, sabemos que Dios nos tiene otra mejor. Esa es la confianza, esa es la paz y esa es la satisfacción que te da confiar en tu Dios. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Yo sé que hay muchos acá que han identificado que tienen que dejar en el altar o a alguien, o un sueño, o una circunstancia que le está robando la paz. Y yo quiero que, si usted ha identificado eso en su vida, que algo le está robando el gozo del Señor, usted pase al frente, que vamos a hacer una oración. Si usted ha identificado que hay algo que le está robando el gozo en su vida, que algo le está robando la paz, que hay una persona, un sueño, una circunstancia que le está robando el gozo del Señor, yo quiero que pasemos acá. Cierren sus ojitos, no nos importa quién está a nuestro lado y quién no. Esto es algo individual, es algo personal. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Yo voy a orar por ustedes, pero al final ustedes, como en un acto profético, van a entregar en el altar esa situación. No dejar en el altar y salir llorando, porque si usted lo deja en el altar y sale llorando, no lo ha dejado en el altar. Usted sabe que lo ha dejado en el altar cuando sale, tal vez llora en este momento, pero sale con la confianza de que ya no es su carga, sino que es la de Dios. Cierre sus ojitos. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de tu altar. Porque solo allí, frente a ti, es que va a haber una plenitud de gozo en nuestra vida. Solo delante de ti es que vamos a encontrar esa paz, Señor, ese gozo y ese anhelo. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que hoy están acá, Señor. Tú conoces a estas mujeres, a estos hombres que hoy están acá. Tú sabes qué hay en su corazón, Señor. ¿Cuál es su Isaac? Tú sabes que es esa persona, esa circunstancia o ese sueño que le está robando el gozo, Señor, que no está permitiendo que viva en la paz, en la confianza y en la seguridad de tu palabra y de tu promesa, Señor. Yo hoy te pido que traigas a la mente de cada una de estas personas, Señor, esa cosa que les está robando el gozo, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa revelación en este momento a las mentes de ellos, Señor. Y hoy venimos delante de ti, así como Abraham en algún momento, Señor, caminó, Padre Celestial, 3 días, sabiendo que él iba a sacrificar a ese Isaac. Tal vez él pensó que no iba a poder hacerlo, tal vez él pensó que no quería, tal vez él sintió en algún momento que quería arrepentirse, pero él fue obediente y caminó. Así yo hoy te pido que tú camines delante de la presencia del Señor y visualízate hoy como tú vas entrando delante del Señor con aquello que te está robando el gozo. Y visualízate caminando delante del altar del Señor y visualízate cómo te vas acercando en cada momento hacia ese trono de gracia y te vas acercando cada día más, y aunque te duele y aunque llores y aunque tengas miedo de soltar aquello delante del Señor, tú vas confiado sabiendo que el Señor tiene un cuidado de ti especial, que Él tiene algo mejor preparado para ti, que un retraso simplemente muestra algo grande
que va a venir de parte tuya, Padre. Y visualízate cómo tú vas delante del Señor y vas dejando aquella carga, aquella situación, aquella persona o aquel sueño. Oh Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Yo te pido que haya un toque especial de tu Espíritu Santo, Señor, delante de la vida de cada una de las personas que hoy estamos acá, Señor. No es fácil dejar las riendas de nuestra vida en manos tuyas. No es fácil soltarnos, no es fácil despegarnos, no es fácil querer actuar a tu manera y no a la nuestra, Señor. No es fácil renunciar a nuestra voluntad, pero hoy estamos acá, Señor. Yo hoy te pido que seas tú dando las fuerzas que cada una de estas personas que nosotros necesitamos para poder soltar esto delante de ti, Señor, para poder tener esa confianza plena, Señor, que en tus manos, Señor, vamos a estar seguros y confiados, que no debemos temer, Señor, que tú estás con nosotros, Padre Celestial, que tus planes son muchos mejores que los nuestros, Señor, que tú tienes pensamientos de paz, de bien y de gozo para tus hijos, Señor. Y yo quiero que en este momento cada uno en una forma profética deje en el altar, haga como si estuviera colocando en el altar y dígale en sus propias palabras: Señor, hoy coloco, y mencione la persona o la situación o el sueño. Coloco esto delante de tu altar, Señor. Hoy lo sacrificamos, Padre Celestial. Hoy morimos, Padre Celestial, a esto, Señor. No vamos a dejar de orar, pero sí nos vamos a dejar de preocupar, Señor. No vamos a permitir que esto nos siga robando el gozo que da estar en tu presencia, en tu palabra, Señor. Y déjalo en el altar y visualiza cómo lo vas dejando en el altar, cómo estás dejando esto en el altar, cómo ya no vas a preocuparte, cómo vas a salir de aquí como Ana, cuando oró y lloró delante de ti, dejó esa petición delante de ti, ese sueño delante de tu altar, y lloró mucho y le costó mucho a Ana. Así como me costó a mí dejar a mi hija delante de ti, Señor. Pero hoy lo hacemos, Señor, una manera de mostrarte que estamos confiando en ti, Señor. Que puede que nuestro futuro sea desconocido para nosotras, pero no es incierto. En ti nunca va a haber incertidumbre para nosotros, Señor. Y hoy lo dejamos delante de ti, Señor. Te doy gracias porque eso que estamos haciendo, Señor, va a traer a nuestra vida gozo, va a traer paz, se va a ir toda amargura, toda insatisfacción, Señor. Y vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento realmente en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias te damos, Señor. Bendice a cada una de estas personas que hoy están acá, Señor. Sella este tiempo con la presencia de tu hermoso Espíritu Santo, Señor. Sella esta oración, Padre Celestial, con la presencia tuya, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada una de estas personas, Señor. Que el gozo tuyo los inunde, Señor. Que ellos puedan levantarse de este lugar y salir y sentirse liberados, Señor. Así las cosas sigan igual, pero que tu gozo va a permanecer y realmente van a poder levantar las manos, Señor, y van a decir: el gozo de mi Señor es mi fortaleza, Señor. Muchas gracias por este tiempo que nos estás permitiendo tener en este lugar. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.